Porque todas estas organizaciones, movimientos sociales de izquierda, con eso se financian. Hay consignas del feminismo radical como muerte al macho, me parece una barbaridad. En primer lugar, yo no creo que haya una cuestión mapuche. Todos los jueces son corruptos. A partir de ese momento, Cristina Fernández es inocente. Pero también son inocentes los monos de Rosario. Los derechos humanos se defienden en todos lados. Pero también China tiene intereses comerciales con Argentina. En primer lugar, lo que nosotros tenemos que pensar es la lógica desde la cual se aborda la resolución de la problemática, ¿no? Y básicamente no lo puede resolver un solo gobierno en 4 años porque se ha transformado en un problema estructural. Antiguamente vos recurrías a los planes sociales en un momento de crisis y todos sabíamos que eran temporales, que en algún momento eso iba a desaparecer. Lo que hizo el kirchnerismo fue romper la genética peronista que, digamos, hacía del trabajo un culto para pasar a la lógica del plan social, que no es trabajo. El plan social es para aquellos que han caído en una situación de pobreza e indigencia, como pasó en el 2001, 2002, pero tiene que servir para la promoción social. En enero este gobierno gastó 2.700 millones de pesos por día, ¿sí?, en planes sociales. Sería bueno que eso sirviese para planes y proyectos de reinserción laboral, que por supuesto tienen que ir acompañados de una reforma laboral, de baja de impuestos a las pymes, etc. Hoy la nominalidad existe para todo. Entonces, cada plan social tenemos que saber a quién va, tenemos que saber si realmente lo necesita y tenemos que ver y conocer a esa persona para saber, por ejemplo, qué calificación tiene, qué capacitación tiene, en qué lugar lo podemos ubicar en el mercado laboral. Eso era el plan empalme del presidente Macri, porque sí es verdad que subieron los planes, pero la lógica era el plan empalme que no se aprobó en el Congreso. Una cosa que es tremenda es que el gobierno se ha dado cuenta que hay 160.000 planes de más. ¿Eso quién los cobraba? No es que Beliboni tiene que ir a cortar la 9 de julio, los piqueteros tienen que, para reclamar que le sigan dando lo que no corresponde, sino que el Estado tiene que investigar y eventualmente sancionar a los que estaban haciendo eso. Otra cosa tremenda de los planes es lo que hace el gobierno, la tercerización, ¿sí? Básicamente es como la privatización de la política social. ¿En dónde la privatizo? En entidades que la usan para beneficio propio y no para beneficio de la gente. ¿Por qué? Porque todas estas organizaciones, movimientos sociales de izquierda, con eso se financian. Y esto en todo caso era para gente en condición de pobreza. Basta de este régimen esclavista de mantener a la gente en la pobreza para poder dominarla, y pensemos en el mundo del trabajo formal. Acá lo que hay que generar es la conciencia, por ejemplo, de la violencia en todo nivel en la sociedad, pero mucho más contra un niño. El caso Lucio tuvo una resonancia inmensa, pero ustedes recordarán, creo que fue en el 2014, en la ciudad de Buenos Aires, el caso Agustín Marrero. La pareja de la mamá de Agustín Marrero lo mató a patadas, algo parecido a lo de Lucio, y nosotros, en ese momento era el ministro Esteban Bullrich, yo era su subsecretario, intervenimos en la escuela y nos dimos cuenta que había muchas señales, ¿sí? Tanto la maestra como la directora tenían actas volantes, además ni siquiera incorporadas al libro de actas, donde Agustín apareció un día con 2 molares menos, otro día con marcas en la espalda. O sea, la sociedad tiene un montón de instituciones y de pasos, ¿sí?, para haber advertido esto. Lucio debería estar vivo y Agustín debería estar vivo y todos los demás deberían estar vivos si la sociedad hubiera una profunda conciencia. Yo tengo que denuncio. Si soy un docente de una escuela y viene un alumno cotidianamente con esto, como si viera una mamá cotidianamente con marcas de violencia de género, hay botones para apretar
¿sí? Para que actúen otros organismos quizás más específicos del Estado. A propósito puse el caso de Agustín Marrero, porque yo no creo que Lucio, digamos, haya muerto porque una pareja de lesbianas es violenta. Lucio murió porque hubo dos personas violentas, ¿sí?, que lo mataron. En el caso de Agustín Marrero, si vos querés, un hombre violento con una mujer pasiva, ¿sí?, que dejaba que su padre le pegara, ¿no? Entonces yo no creo que las personas tengan una cuota de violencia por su definición o su preferencia sexual. Hay consignas del feminismo radical como muerte al macho que no ayudan. ¿Sí? No ayudan a tener una mejor sociedad, una sociedad más pacífica, una sociedad más igualitaria, una sociedad donde todos tengamos las mismas oportunidades. No ayuda, claramente. ¿Sí? De eso sí, claramente estoy en contra. Me parece una barbaridad. En primer lugar, yo no creo que haya una cuestión mapuche. Mapuche no hubo nunca en Mendoza. Ahora, por ejemplo, vos me decís los huichis o los cuon en Formosa, bueno, que habitan desde hace 4 y pueden demostrar que lo habitan. Es para eso, es para la preservación de una cultura que existía antes del descubrimiento de América y que consideramos necesario como sociedad y valioso preservar. No es ni para aquel que autopercibe, lo cual es una ridiculez, ni aquel que, vos suponete que yo hiciese un árbol genealógico y descubriese que en 1850 algún tatarabuelo mío, ¿sí?, tuvo un hijo con una mapuche, y yo hoy vengo y digo, no, pero yo no tengo la cultura mapuche, no he vivido como mapuche, no sé hablar, ¿sí?, en su idioma. Entonces yo no podría ir y reclamar que me den un pedazo de tierra porque hace 170 años un ancestro mío vivió con una mujer mapuche y tuvo un hijo. Atrás de esto está gente como Grabois, que maneja el INAI, gente como la ex ministro de Mujeres, Género, y no me acuerdo cuántas cosas más, Gómez Alcorta, y en general está esta lógica del kirchnerismo de tratar de subvertir los acuerdos que están contenidos en la Constitución de la Nación Argentina, y es aquello que nos permite vivir juntos desde hace 170 y pico de años, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, cuando vos ves el tema mendocino, las tierras que se están entregando en gran parte son privadas. Entonces, si vos consentís esto, lo que estás consintiendo es, de alguna manera, que se socave el derecho de propiedad. De ahí a que después vayan y tomen tu casa, por ejemplo, ¿sí? Cuando Solís fundó por primera vez Buenos Aires, fue un desastre porque vino, qué sé yo, al principio tuvo algún trato con las poblaciones indígenas y después las poblaciones indígenas lo atacaron y se terminó con ese asentamiento, ¿no?, en 1536. Esos indígenas posiblemente viviesen en lo que hoy es Puerto Madero, Recoleta, Barrio Norte o San Telmo, ¿no? Entonces, de ahí a que alguien se autoperciba y venga y quiera el departamento donde vive de prestado Alberto Fernández, bueno, no, pero es que es así. Entonces, acá se trata de subvertir, ¿sí?, acuerdos básicos como el derecho de propiedad que sustentaron a este país, o como el de soberanía nacional. No existe, ¿sí?, en ninguna lógica razonable que haya lugares que no estén bajo la jurisdicción del Estado Nacional dentro de nuestras fronteras, porque la soberanía es la potestad que tiene el Estado de aplicar sus leyes en todo su territorio. Eso es la soberanía, ¿no es cierto? Entonces, cuando a vos te dicen, no, este lugar es un lugar sagrado mapuche, no puede entrar ni un juez, o sea, resulta que un juez, con una orden pertinente, puede entrar en la Catedral de Buenos Aires, puede entrar en la Mezquita de Palermo o puede entrar en la Gran Sinagoga de la Calle Libertad, pero no puede entrar en un predio donde una sacerdotisa mapuche dijo que ese era un lugar sagrado. Que además, y ahí sí viene la vivada, que es mucho menos grave para mí
que la subversión de los principios básicos sobre los que establecimos en la Constitución, que casualmente siempre esos lugares están o donde hay petróleo, o donde hay agua, o donde hay tierra fértil, o donde hay recursos naturales. Pero si vos lo ves, está pasando en muchas partes de Latinoamérica, esto que yo llamo algo así como la subversión molecular, ¿no? Es decir, si yo ataco cada una de las moléculas de un cuerpo, en este caso llamado Constitución Nacional, al final termino destruyendo el cuerpo. Si yo subvierto las garantías constitucionales del proceso penal del artículo 18 con el juicio político, si yo subvierto el derecho de propiedad establecido en la Constitución Nacional a través de estas entregas ilegales, si yo subvierto la soberanía del Estado, si yo subvierto el derecho de transitar libremente, el derecho de opinar por la prensa sin censura previa, al final vos ves que son todas cosas totalmente diferentes, te nombré, no es que hay una... Claro. Sin embargo, básicamente te acabo de destruir la mitad de la Constitución de la Nación Argentina. Es parte de eso, pero también tiene intereses más subalternos, intereses más tangibles, digamos, y más de corto plazo. Uno es que yo creo que el gobierno, no sé por qué, ¿no? Pero ellos deben creer que es así, bueno, creían que con el juicio político van a poder tapar la inflación. Si eso no lo tapó el Mundial, claro, habiéndolo ganado con Messi, ¿sí? Tampoco lo va a tapar el juicio político, que a la gente le es casi tan ajeno, ¿sí? Como el conflicto con los chalecos amarillos en Francia. Esa es la verdad. En segundo lugar, yo creo que, y esto sí es mucho más grave, vos acá estás tratando de socavar la legitimidad moral de la justicia. Porque no están enjuiciando a un juez de la Corte. Cuando vos planteás un juicio político a un miembro de la Corte, podés o no tener razón, siempre todo esto va a ser materia de debate, ¿no? Pero básicamente, bueno, es un juez de la Corte. Cuando vos vas por toda la Corte, vas a descabezar un poder del Estado. Pensá que el presidente Fernández hace 14 meses que no puede reemplazar a Hayton de Nolasco, que era la quinta jueza. No puede reemplazarla porque el Frente de Todos, en su lógica autocrática, no habla con la oposición. Y para lograr 2/3 vos tenés que hablar con la oposición. Que siempre, en cualquier país con una cultura democrática acentuada, la oposición, en ese caso, tiene un poder de veto, digo. El oficialismo dice, bueno, nos gustaría este juez, uno dice, no, este no. Bueno, este otro, bueno, este sí. Porque vos le reconocés esa primacía, como reconocés que, por ejemplo, que el Frente de Todos en este momento tenga la presidencia de la Cámara de Diputados, porque es la primera minoría sin tener la mayoría. Eventualmente podríamos haber votado otro presidente. Pero no, son prácticas de convivencia. Ahora, cuando vos socavás la legitimidad moral de la justicia, cuando vos decís, bueno, se dan cuenta, todos los jueces son corruptos, todos los jueces fallan mal, todos los jueces... No es solo que tirás para atrás el fallo de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. No. A partir de ese momento, Cristina Fernández es inocente, porque entonces fue juzgada por una justicia, digamos, corrupta con otros intereses. Pero también son inocentes los monos de Rosario, también son inocentes las asesinas de Lucio, también son inocentes quienes mataron a Baezosa. Todos son inocentes, porque básicamente han sido juzgados por una justicia que no tenía la virtud moral para hacerlos. Cuando vos tenés el Poder Ejecutivo, cuando vos tenés el Congreso de la Nación semiparalizado como está ahora, y encima descabezaste la justicia, cada vez nos acercamos más a ser una autocracia. ¿No es cierto? O sea, no es que, ojo, que podemos ir hacia el camino de Venezuela. No. Nosotros estamos transitando el camino de Venezuela hace mucho tiempo. Lo que tenemos que hacer es poner el freno, ¿sí? Y virar hacia la lógica de los países desarrollados del mundo.
hay un viejo adagio que dice que los países tienen intereses, ¿no? No tiene amigos permanentes, tiene intereses permanentes. Eso lo decía un ex primer ministro británico llamado Disraeli. Y es verdad, los países tienen intereses. Ahora, los países también tienen principios, ¿sí? Y los principios no se pueden segmentar, porque cuando vos segmentás un principio deja de ser un principio, ¿no? Los derechos humanos se defienden en todos lados, no hay peros, no es que, bueno, acá está bien que violen los derechos humanos, acá está mal, no, violar los derechos humanos está mal en todas partes del mundo. Ahora bien, una cosa es tener un interés comercial, y comercial con determinados países del mundo, por ejemplo, y otra cosa es ejercer la vocería, ¿sí?, defendiendo esos países que violan los derechos humanos en todos los organismos internacionales, que nos da amplia vergüenza. Y si nosotros comerciamos con China, ¿sí?, y eventualmente tenemos que condenarlos por una determinada violación a los derechos humanos, bueno, hay que votar a favor de condenarlos, ¿sí? Porque ojo que uno puede tener intereses comerciales con un país como China, pero también China tiene intereses comerciales con la Argentina, ¿no? Entonces, de nuevo, intereses sí, pero manteniendo los principios, que es lo que tenemos que hacer.